Si pensamos en el aire que respiramos, el agua de los océanos o incluso los vidrios de las ventanas de los edificios o los vitrales, tal vez parezcan totalmente ajenos entre sí. Podrías pensarlo porque su estado de la materia es distinto, pero todos ellos tienen algo en común, y es que entran dentro de un tipo de sustancias en específico, los fluidos. ¿Pero qué significa esto de fluir? Cuando aplicamos un esfuerzo tangencial, es decir, paralelo a una de las caras de un sólido, este sufrirá una deformación mínima, o nula en el caso de que el esfuerzo sea pequeño, y necesitará por consiguiente una fuerza mayor para sufrir alguna deformación a su geometría original. Esta categoría engloba a líquidos y gases. Hay algunos que fluyen tan lentamente que se pueden considerar sólidos, como el vidrio o el asfalto. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se le aplica un esfuerzo tangencial, por pequeño que sea. Y como es de esperarse, este grupo de sustancias tiene propiedades físicas cuya magnitud nos indica el estado en el que se encuentra. Algunas de ellas son la densidad, la viscosidad, la tensión superficial, la elasticidad, entre otras. Viscosidad. Es la resistencia que oponen las moléculas que conforman el fluido a la deformación ocasionada por una fuerza cortante o tangencial. Esta resistencia es debida a la fuerza de adherencia que tienen las moléculas con respecto a otras en el mismo fluido. Es importante resaltar que esta propiedad es aplicable únicamente en los fluidos en movimiento. Dependiendo del tamaño de las moléculas que conformen el fluido, dependerá si este es más viscoso o menos viscoso. Si los fluidos tienen moléculas más grandes, opondrán mayor resistencia al deslizamiento, es decir, serán más viscosos. Mientras que si son pequeñas, el fluido será menos viscoso. Esto debido a que las fuerzas intermoleculares entre estas son menores. La viscosidad también se ve afectada por factores ajenos al fluido, es decir, factores externos o ambientales, como la energía calorífica o los aumentos de temperatura, que ocasionan una disminución de la resistencia a fluir en el caso de los líquidos, mientras que en el caso de los gases aumenta. Se definen dos tipos de viscosidad. La primera, viscosidad dinámica, donde mu es el coeficiente de viscosidad igualado a tau, esfuerzo cortante, sobre la razón de cambio de la velocidad con respecto a la altura del fluido. La segunda, viscosidad cinemática, se define por la fórmula nu igual a mu sobre ρ, que es densidad. Tensión superficial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que los mosquitos pueden caminar sobre el agua? Esta habilidad le explica la tensión superficial, una propiedad de los líquidos que se comporta como si en su superficie se formara una película finísima y elástica que encierra el fluido y lo mantiene unido. La tensión superficial tiene su origen en las fuerzas intermoleculares de Van der Waals, que se originan en el hecho de que las moléculas poseen todas una parte parcialmente positiva y una parcialmente negativa, por lo que al estar en contacto unas con otras tenderán a unirse como si se tratara de un imán. Una molécula inmersa en un líquido experimenta interacciones con otras moléculas por igual en todas las direcciones. Sin embargo, las moléculas situadas sobre la superficie de dicho líquido solo se ven afectadas por las vecinas que tiene por debajo. Esto hace que, por ejemplo, un clip o una aguja puedan descansar en la superficie del agua, al ser su peso menor a la fuerza ejercida por las moléculas. En cambio, si apoyamos un lingote de acero, el peso del mismo es suficiente para que las fuerzas de Van der Waals se venzan y éste se hunda. Este fenómeno físico se presenta también en las gotas de agua y las pompas de jabón, además de la elevación de los líquidos por su capilar. La capilaridad es la propiedad de los fluidos que permite que estos asciendan por un conducto delgado, hasta una cierta altura. Cuando el líquido sube por el capilar, es debido a las fuerzas de adhesión de las moléculas del mismo, con las paredes que son superiores a la fuerza de Van der Waals en el fluido. Al hacer esto, podrán presentar dos tipos de meniscos, esto en base a si el líquido es hidrofóbico o hidrofílico. El ángulo que forma el menisco con la pared del recipiente se llama ángulo de contacto y se representa con la letra griega alfa. La altura que asciende el fluido dependerá directamente de varios factores: de la tensión superficial del fluido, el ángulo de contacto, la densidad del líquido, aceleración debido a la gravedad y el radio del tubo. Esta altura se determina utilizando la siguiente ecuación, la cual define la altura que alcanza un líquido cuando se equilibra el peso de la columna del líquido y la fuerza de ascensión por capilaridad. Altura es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo sobre la densidad
por la aceleración de la gravedad por el radio del tubo.